Hola queridos estudiantes, en el día de hoy les explicaré el enfoque 2C, método 2C, para los problemas del cálculo de caudal en sistemas en serie. Entonces en este método, tanto las pérdidas menores como las pérdidas por fricción son significativas. Esto requiere un análisis algebraico del sistema aplicando la ecuación general de la energía y se necesita de la expresión de la velocidad promedio del flujo en términos del factor de fricción. Entonces, en este tipo de problemas se desconoce el factor de fricción en la tubería y la velocidad de flujo. Entonces, el factor de fricción depende de la velocidad, ¿cierto? Y Reynolds depende de la velocidad. Recuerde que con Reynolds es importante para calcular ese factor de fricción. Esto requiere de un proceso iterativo. Hay que iterar el proceso que se propone o que se aplica converge muy rápido entre 2 a 4 iteraciones, como vamos a ver en el ejemplo. Este es el procedimiento descrito en el libro de Mott. Son varios pasos que él propone para solucionar este tipo de problemas. Primero, escribir la ecuación general de la energía, evaluar cantidades conocidas. En este proceso hay que asumir un F, como veremos más adelante. Calculamos velocidad Reynolds y con ello en el diagrama de Moody comprobamos si ese F supuesto es igual al que se calculó con ese diagrama. Entonces, consulten bien ese procedimiento en el que pueden encontrar en el libro de Mott. Este es un ejemplo del libro de Mott y el enunciado es el siguiente. Desde un depósito elevado se abastece de agua a un canal de regadío, como se muestra en la figura. Calcula el flujo volumétrico de agua en el canal si ésta tiene 80 grados Fahrenheit. Comience con el paso 1 del procedimiento de solución, que consiste en escribir la ecuación general de la energía. Utilice A y B como los puntos de referencia y simplifique la ecuación tanto como sea posible. Entonces los datos son los siguientes. El diámetro es 4 pulgadas, que equivale a 0.33 pies. La elevación en el punto A, si este es el nivel de referencia, entonces Z va a ser 30 más 10 va a ser 40 pies. Si este es el nivel de referencia, entonces el ZB va a ser 0. La longitud de la tubería es 330 pies, 300 en la horizontal y 30 pies en la vertical. A 80 grados Fahrenheit se puede leer la viscosidad cinemática como 9.15 por 10 a la menos 6 pies cuadrados por segundo. La tubería de acero tiene una rugosidad promedio de 1.5 por 10 a la menos 4 pies. En este problema se desconoce la pérdida de energía ocasionadas por la fricción y las pérdidas ocasionadas por los accesorios, dado que no se conoce la velocidad ni el caudal, que es lo que se quiere determinar en este tipo de problemas. Es un problema más complejo que el enfoque 2A. Listo, el primer paso es plantear la ecuación general de la energía, y en esta ecuación se escribe en sentido del flujo. Entonces acá la energía impulsora es la diferencia de altura entre A y B, entonces el flujo va en este sentido, y en ese sentido se escribe la ecuación general de energía. Entonces la presión es nada, esto está expuesto a la atmósfera, entonces la presión manométrica es 0, al igual que en B, ¿cierto? La velocidad en la superficie tiende a ser 0, como ya hemos visto. Acá no hay un dispositivo mecánico que agregue energía al fluido ni que retire, entonces esto también es 0. El ZB, si nosotros tomamos que esta es la altura en B con respecto al nivel de referencia, también es 0, lo podemos simplificar, ¿sí? Entonces esto me va a dar lugar a esta ecuación.
La elevación en el punto A va a ser igual a la cabeza de velocidad en el punto B más las pérdidas. Y estas pérdidas van a ser debido a las pérdidas por fricción y a las pérdidas menores o por accesorios. Esta ecuación fue la que determinamos utilizando la expresión de la ecuación general de la energía y se redujo a esto, se simplificó. Entonces hay que tener en cuenta, hay una pérdida por fricción, ¿sí? En toda esta tubería hay una pérdida por fricción. Hay unas pérdidas menores a la entrada, una pérdida por el codo también y por la válvula. Entonces van a haber tres pérdidas menores, la de la entrada, la del codo y la de la válvula. ¿Listo? Ahora se expresa en términos de las estimaciones de cada pérdida, ¿sí? Entonces, como la pérdida es K por B al cuadrado sobre 2G, son las pérdidas menores, y la pérdida por fricción se aplica para según Darcy como F por L sobre D, B al cuadrado sobre 2G. Y estas van a ser entonces las pérdidas asociadas a la entrada, que va a ser su coeficiente de resistencia por la cabeza de velocidad. En el codo también va a ser su coeficiente de resistencia por la cabeza de velocidad, más el coeficiente de resistencia de la válvula por la cabeza de velocidad. Ahora, pues en este caso de la pérdida por fricción, como vemos aquí, sigue igual, es con la ecuación de Darcy. En la entrada queda de la misma forma porque el K se conoce, el K es igual a 1. Para el codo, recuerden en las tablas de la clase de pérdidas menores que hay que tener en cuenta la relación de longitud equivalente sobre el diámetro por un factor de fricción. Estos datos son proporcionados en tablas. En caso de que se traten de diferentes materiales, lo que hay que calcular es FT a través de Moody, pero para este problema FT ya está prescrito en el caso de la tubería con la que estamos trabajando, que es una tubería de acero. Ya el factor de fricción para esa tubería se conoce. La válvula también va a ser esta relación por un factor de fricción. Si no se conoce, entonces hay que emplear el diagrama de Moody. Entonces en este problema vemos que hay dos incógnitas. La velocidad no se conoce, porque no se conoce ni velocidad ni caudal. Entonces la velocidad, y tampoco se conoce el factor de fricción. Entonces en esta ecuación hay una ecuación con dos incógnitas, no se puede despejar. Entonces hay que hacer un enfoque iterativo, que es el que se propone con el apoyo del diagrama de Moody, como veremos más adelante. Entonces en esta ecuación fue la que se dedujo, ya reemplazando las pérdidas. Esta va a ser las pérdidas por fricción y esto va a ser todas las pérdidas menores. Entonces en esas pérdidas por fricción es con Darcy, va a depender de ese factor de fricción. Para esta pérdida, para el codo, bueno, para la entrada, perdón, el K de entrada se conoce que es 1. Para el codo, entonces para un codo de 90 radio largo, el L sobre D es igual a 20. Para la válvula es 160, el factor de fricción para tuberías de 4 pulgadas es 0.017, eso se conoce el factor de fricción, Entonces aquí nosotros podemos sacar un factor común. Miren el factor común, B al cuadrado sobre 2G, B al cuadrado, todos los términos tienen ese B al cuadrado, esa cabeza de velocidad. Entonces se saca un factor común, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar FL sobre D, acá me va a quedar K en la entrada, acá LE sobre D por FT del codo, y acá me va a quedar LE sobre D por el factor de fricción de la válvula, todo multiplicado por la cabeza de velocidad. Listo, ahora
reemplazamos. Entonces el L sobre la longitud de la tubería es 330 pies, el diámetro es 0.33 pies, todos los datos conocidos, el K de entrada es 1, ¿cierto? El L sobre D de ese, el que les había comentado, del codo es 20, el factor de fricción para su tubería 0.17, conocido para una tubería de acero, el L es sobre D de la válvula con puerta abierta a la mitad 160, lo pueden consultar en tabla, así como este FT para una tubería de 4 pulgadas. La velocidad se desconoce y esa velocidad está debida sobre 2 veces la gravedad. La gravedad en el sistema de los Estados Unidos 32.2. Entonces, de aquí nosotros simplificamos. Por ejemplo, acá me va a quedar 1 más 20 por todo esto, todas estas constantes se van a reducir a 5.016. Y 330 sobre 0.33 aproximadamente me da 1000 por F. Y toda esta operación que está resumida aquí va a multiplicar a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora lo que se hace es despejar la velocidad en B en función de F. Ahora efectuamos, por ejemplo, esta operación 40 por 2 por 32.2. Este numerador me da aproximadamente 2576. Entonces esta ecuación, que es el despeje de esta velocidad, si hacemos esa despeje, me va a quedar en un radical, como se ve aquí. Entonces, lo que hay que hacer, el método en qué consiste: asumo un F, calculo la velocidad, que la velocidad va a depender acá de F, que no se tiene. Si se tuviese, ya la velocidad se puede calcular directamente, pero como en este caso no se tiene, hay que asumirla y luego hay que comprobarla. ¿Cómo se comprueba? Calculando con esa velocidad Reynolds y la rugosidad relativa ya que se tiene. Entonces, con esos dos valores leemos en el diagrama de Moody el valor de F. Entonces ese va a ser el F calculado. Si el F calculado, este F calculado con Reynolds y esta relación de rugosidad relativa son iguales al que se asumió al inicio, entonces el proceso ahí culmina el proceso y por lo tanto la velocidad que va a tener lugar es con la velocidad de la F que se validó o que se comprobó con la relación de Reynolds y rugosidad relativa. En caso de que no sean iguales la que se asumió al inicio con la que se calculó con el diagrama de Moody, con estas dos variables, entonces hay que repetir el procedimiento hasta que tanto el F supuesto y el F calculado sean iguales. En eso consiste el método que vamos a aplicar ahora. Entonces, como la rugosidad relativa me dio 2200, es decir, el diámetro 0.33 pies sobre la rugosidad relativa, que es 1.5 por 10 a la menos 4 pies, eso me da 2200. Entonces, con ese valor, ¿en qué rango asumo F? Esa es mi pregunta para esa rugosidad relativa, para 2200. Entonces, vamos a diagrama de Moody y aplicamos en toda la zona de turbulencia. Entonces, por ejemplo, cuando el Reynolds es aproximadamente 4000 y la rugosidad relativa es 2200, entonces esto va a ser así. Y el F mayor, con un F me va a dar 0.04, leyéndola con 2200 y con este Reynolds. Por su parte, si el flujo es en el mayor valor del Reynolds, entonces yo voy a leerlo directamente y acá me va a dar 0.016, es decir, ese factor de fricción para toda la zona de turbulencia de aquí a aquí me va a dar aproximadamente, o va a oscilar entre 0.016 y 0.04 para esta rugosidad relativa. Entonces, para este primer intento yo voy a asumir un valor de 0.02 entre ese rango, entre 0.016 y 0.04. Entonces asume 0.02 con esta ecuación que se despejó, ya reemplazando todas las pérdidas menores y por fricción. Entonces yo reemplazo en F el valor supuesto.
asumí 0.02. Entonces, ya calculando esta raíz, esto me da una velocidad de 10.14. Ahora, ¿qué hago? Calculo Reynolds. Reynolds es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Entonces la velocidad no se conocía. Entonces la expresión me va a quedar 0.33 sobre 9.15 por 10 a la menos 6 me da 36.666 por la velocidad en B. Pero como la velocidad en B se calculó de 10.14, entonces va a ser 3.066 por 10.14, que es la velocidad que se acaba de calcular. Entonces esto me da 3.7 aproximadamente por 10 a la 5. Entonces el Reynolds es 3.7 por 10 a la 5 y la rugosidad relativa era 2200. Entonces con el diagrama de Moody se lee que es 0.016, como vemos en el diagrama. Entonces para 3.7 aproximadamente por 10 a la 5 es Reynolds, y para una rugosidad relativa de 2200, entonces aquí más o menos esto me da un F de 0.016. Entonces este F que se calculó con Reynolds y rugosidad relativa en el diagrama de Moody es diferente al que se asumió. Entonces el F supuesto no es el que tiene lugar. Entonces hay que hacer otra iteración, y esa iteración se va a hacer con el valor que se calculó en el diagrama de Moody. Ese me va a partir como base para la siguiente iteración. Entonces en la siguiente iteración en F voy a reemplazar 0.016. Esto me va a dar un valor de 11.06 pies sobre segundo. Con ese valor calculo Reynolds en velocidad, reemplazo ese valor de 11.06, el diámetro y la viscosidad cinemática ya se conocen. Entonces esto me va a dar 3.9 por 10 a la 5 el Reynolds, y la rugosidad relativa es 2200. Ya se ha calculado que entre la relación del diámetro y la rugosidad promedio, este F en el Moody me da 0.016. Entonces el que se asumió en la siguiente iteración, F 0.016, es igual al que se leyó en diagrama de Moody, como lo vamos a ver ahora en el diagrama de Moody, ¿cierto? Ahora les presento en la siguiente diapositiva ese. Entonces para 3.9 por 10 a la 5 de Reynolds y 2200, esto me va a dar aproximadamente 0.016. Es decir, el F calculado 0.016 es igual al que se asumió, al supuesto. O sea, F calculado es igual al supuesto. Entonces la velocidad que tiene lugar, o el factor de fricción que tiene lugar, es 0.016, y con ese factor de fricción la velocidad es 11.06 pies por segundo. Ahora se calcula el caudal. Caudal es igual a velocidad por área. Como conozco el diámetro 0.33, el área va a ser pi por el diámetro, que es 0.33 elevado al cuadrado sobre 4. Esto me da un área de 0.086. Ahora ese caudal va a ser igual a esa área por velocidad. Ya el área se calculó de 0.086 para este diámetro, y la velocidad 11.06 fue la que se iteró utilizando el diagrama, con el apoyo del diagrama de Moody y la ecuación general de la energía. Entonces, efectuando esta área por esta velocidad, el caudal de ese sistema es 0.95 pies cúbicos por segundo. Aquí culminamos este ejercicio. Cualquier duda, no duden en escribirme, y los espero la próxima clase. Muchas gracias.